Hola a todos, una vez más bienvenidos al canal de Filósofo 777. Hoy quiero hablar acerca del siguiente tema, el controversial Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, o mejor conocido como el TIAR. Ayer estaba leyendo en las redes sociales a alguien llamado Andrés Mesgravis, que escribió acerca del tema, algo desconocido para mí, y de verdad, gracias por haberlo compartido. Porque me llamó mucho la atención el por qué Venezuela, o por qué Guaidó, o por qué ninguno de los opositores que estaban en el país, o por qué aquellas personas que están a nivel internacional interesados en ayudar a Venezuela, no han invocado todavía el famoso TIAR, o Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Para poder hablar el énfasis que hizo aquí nuestro amigo Andrés, quiero primero tocar lo que significa el TIAR. Según investigaciones, el TIAR o la TIAR es conocido como el Tratado de Río. Es un pacto de defensa mutua interamericano que fue firmado el 2 de septiembre de 1947 en Río de Janeiro. El área geográfica de acción del tratado comprende toda América y 300 millas a partir de la costa, incluyendo la región entre Alaska, Groenlandia en el norte y en la zona ártica, hasta las islas Aleutianas, en el sur de la región antártica, y los islotes de San Pedro y San Pablo y la isla de Trinidad, según lo detalló el artículo 4 del mismo tratado. Según el artículo 3.1, en su parágrafo 1, dice: en caso de un ataque armado por cualquier estado contra un país americano, será considerado como un ataque contra los países americanos. En consecuencia, cada una de las partes contratantes se comprometerá a ayudar a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho inminente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Se trata del primer tratado de su especie después de la Segunda Guerra Mundial. La firma del Tratado del Atlántico Norte corresponde a 1949. No todos los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos lo han firmado. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos actúa provisoriamente como organismo. Es el mecanismo de consulta, pero solo participan en la votación las partes contratantes del mismo TIAR. El Consejo es el encargado de evaluar si existen las condiciones para convocar a una reunión de consulta a todos los integrantes del TIAR o las aplicaciones de las medidas correspondientes. La firma del TIAR fue una de las razones por las que Costa Rica disolvió el ejército en 1948, al considerar a las previsiones del tratado como una garantía suficiente para asegurar su defensa nacional. Durante la Guerra de las Malvinas, el TIAR fue invocado y promulgado a favor de Argentina, pero no se pudo aplicar porque este fue el agresor, y por el mismo Estados Unidos se vio obligado a apoyar al Reino Unido, compromiso que fue adquirido en el Tratado de la OTAN. Sin embargo, ha existido otros múltiples casos donde se ha respetado dicho tratado. El TIAR se ha convocado al menos 20 veces entre 1950 y 1960. Particularmente se utilizó durante el bloqueo a Cuba en 1962 y en la guerra entre Honduras y El Salvador en 1969. Sin embargo, nunca fue puesto en acción debido a amenazas de la Guerra Fría. La más reciente invocación de la TIAR ha sido la de Estados Unidos después del atentado del 11 de septiembre del 2001. Durante la Guerra de las Malvinas en 1982 se trató de hacerlo efectivo. Sin embargo, Estados Unidos, que era tanto miembro del TIAR como de la OTAN, prefirió cumplir las obligaciones de la OTAN, de la cual el Reino Unido era integrante, porque la OTAN tiene una cláusula indicando que cuando un país miembro de la OTAN es atacado, se le deberá prestar mayor asistencia. Una de las razones para no cumplir el TIAR esgrimada por Estados Unidos era que Argentina empezó la guerra a recuperarla por la fuerza la isla de las Malvinas, un territorio que se encuentra en litigio con el Reino Unido, quien lo administra. Por tanto, no correspondía a su aplicación. Similar fue la posición entre Chile y Colombia, que también aducían que el TIAR es un acuerdo netamente defensivo, de acuerdo al artículo 3, parágrafo 1. Además, se presentó la resolución 502 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que exigía el retiro de las fuerzas argentinas de las Islas Malvinas como condición a cualquier proceso de negociación entre las partes. Esto no significó el retiro de Estados Unidos del TIAR, al no haber un comunicado oficial ante la OEA de su renuncia como parte. Eso lo dice el artículo 25 del mismo TIAR.
fue un no cumplimiento de facto de las obligaciones del tratado. Sin embargo, las condiciones del TIAR como instrumento de defensa multilateral de América quedó seriamente deslegitimada. Esta fue una de las razones de México para renunciar al tratado en el 2002. El 5 de junio del 2012, los presidentes del ALBA anunciaron que los miembros de esta unión también se retiraban del tratado. Ahora bien, sabemos que la TIAR no se está aplicando por decisiones de los presidentes, pero es un acuerdo que está firmado. Y es un acuerdo que está allí y que se puede convocar, o lo podría convocar alguno de los países que sea miembro. Andrés Medgrives pregunta lo siguiente. A continuación hablaremos de la ruta para lograr una coalición militar. Abordaremos el misterioso tema del TIAR. También la cada vez más nombrada doctrina de R2P o R2P, responsabilidad de proteger. Y por último nos referiremos a la opción del quiebre de las Fuerzas Armadas Nacionales. Como hemos manifestado en otras oportunidades, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca es un convenio internacional esencialmente de cooperación militar que provee el uso de la fuerza. Se activa cuando algún país del continente americano sufre algún tipo de agresión o experimenta cualquier situación capaz de poner en peligro la seguridad y la paz de todo el continente, como está pasando en Venezuela. Del TIAR actualmente son parte de 17 estados, incluyendo Estados Unidos, Brasil y Colombia. Venezuela era parte hasta que el régimen, por razones obvias, manifestó en el 2013 su voluntad de retirarse. Esperar ayuda militar internacional por compasión o por la responsabilidad que tengan los otros estados de protegernos, eso sería aplicar el R2P, no es lo mismo que poder exigirla dentro del marco de un tratado internacional, un tratado que permite exigir el cumplimiento de las obligaciones internacionales por nosotros ser parte de América. La reincorporación de Venezuela al TIAR es muy fácil, solo se requiere que el presidente Juan Guaidó suscriba dicho tratado, la Asamblea Nacional ratifique la voluntad y el instrumento de ratificación sea comunicado a la OEA y en la práctica sería cuestión de horas. ¿Por qué entonces Venezuela no se reincorpora al TIAR? Hace la pregunta Andrés. El 29 de marzo le enviamos al Procurador de la República un informe detallado sobre la conveniencia de hacerlo. El Procurador nos prometió amablemente darnos sus comentarios y hasta ahora no lo hemos recibido. Hasta el momento ningún jurista, diplomático, diputado, político o influencer se ha atrevido a responder dicha pregunta. La opinión pública se ha concentrado solo en el artículo 187 ordinal 11 o en la R2P, sin tomar en cuenta las condiciones que está viviendo Venezuela. En efecto, las objeciones que pueden ser puestas con la aplicación del artículo 187 ordinal 11 no pueden ser transferidas al TIAR, por la sencilla razón de que la reincorporación de Venezuela a este tratado no depende de la voluntad de terceros. La reincorporación al TIAR solo depende de la exclusiva voluntad de las autoridades legítimas de Venezuela. Ningún otro estado tiene que dar su consentimiento para que Venezuela reingrese al tratado, y es que la celebración de un tratado es un derecho soberano. En cuanto al R2P, o el derecho de protección, cabe advertir que no es una obligación internacional. No está prevista en ningún tratado. Se trata de una doctrina desarrollada en el marco de la ONU, aplicable solo por razones humanitarias, cuando un Estado no protege a su población. Siendo así, cabe preguntarnos si el presidente Guaidó, como jefe de Estado, junto a la Asamblea, están realmente imposibilitados de brindarle protección a la población. ¿Acaso el TIAR no sería una de las formas de brindarle protección a la población venezolana? El obstáculo más grande que tiene el R2P es que la intervención militar bajo esa doctrina tendría que ser autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU, cosa que no se ve viable. Y no es difícil imaginar que esa iniciativa sería bloqueada como siempre por China y por Rusia, que tienen derecho de vetar. La particularidad que tiene la TIAR o el TIAR es que sus decisiones se toman en el seno del Consejo Permanente de la OEA. Por ende, no están expuestas al derecho del veto
que tiene ni China ni Rusia en el Consejo de la Seguridad de la ONU. Tampoco las decisiones del TIAR están sujetas al control por parte del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Sorprende que estas grandes ventajas nadie las haya tomado en cuenta hasta ahora. Por último, el TIAR no excluye que paralelamente se siga trabajando en otras opciones, incluyendo la opción a la que el gobierno interino ha apostado, la del quiebre de las Fuerzas Armadas. Por contrario, el desarrollar la opción del TIAR contribuiría con el quiebre espontáneo de las Fuerzas Armadas. Dice Andrés Mesgravis, en mi humilde opinión, el que Venezuela promueva, justifique y exija en el seno del TIAR la conformación de una coalición militar es mucho más heroico, patriótico y digno que rogarle a diario a una banda de criminales, refiriéndose a los disfrazados de la Asamblea Nacional que andan jugando con el pueblo. Pero más allá de ello, pedir a diario el quiebre de las Fuerzas Armadas Nacionales sin la amenaza creíble del uso de la fuerza, luce iluso y equivocado por un triple motivo. No se le está rogando a militares ni a magistrados de carrera, sino a criminales. El 30 de abril quedó demostrado cuánto vale la palabra empeñada de un criminal, haciendo de referencia a la rata inmunda de Padrino López y de los generales basura que se ofrecieron a apoyar el movimiento y que a última hora se hicieron los locos, o las locas, por mejor decirlo. También quedó claro que esa opción solo busca la salida de Maduro, y la salida exclusivamente de Maduro no implica la erradicación del régimen. Hay que acabar con todas esas ratas miserables. Hay que sacarlos de la palestra pública. Sigue diciendo, es poco creíble que esos criminales se atrevan a romper su lealtad con el capo. ¿Serán leales con la democracia y la justicia? Es muy difícil de entender cómo se espera que estos criminales se combatan a sí mismos y acaben con las actividades delictivas que ellos mismos crearon y que los están haciendo multimillonarios. La opción del quiebre de la Fuerza Armada es equivocada, y si no lo fuera, tampoco justifica que no se trabaje paralelamente a la opción del TIAR que se ha propuesto aquí. Ya no basta con decir que la opción militar está en la mesa, es hora de justificarla, de desarrollarla y de exigirla. El TIAR nos muestra una ruta. A quien interese chantajearnos, recordémosle que conforme al artículo 197 de la Constitución, los diputados están obligados a mantener una vinculación permanente con sus electores, atendiendo sus opiniones y sugerencias y manteniéndolos informados de su gestión y de la Asamblea como tal. Allí termina el análisis o la solicitud de nuestro amigo Andrés Mesgravis. De verdad, gracias, no conocía este tratado. Y por qué no, vamos a empezar a insistirlo, a ver si de repente llega a los oídos de alguien que pueda hacer algo y pueda convocar a la TIAR. Si llega a los oídos de alguna persona que trabaje para Juan Guaidó, inclusive el mismo Guaidó, para que él mismo tome la iniciativa de hacer este tratado, de incluir a Venezuela en el TIAR, para que pueda pedir ayuda y obtengamos una respuesta casi inmediata. Creo que con el apoyo de la OEA lo podemos hacer. Hasta aquí les dejo la información. Fue un placer para mí compartirla. Y de verdad muchísimas gracias a Andrés por habernos hecho llegar este comunicado que hoy comparto, porque de verdad necesitamos. A veces lo dice la Biblia. El pueblo perece por falta de conocimiento. Y el ignorar estas cosas a veces ha permitido que nosotros nos quedemos arrinconados esperando la benevolencia de, en estos casos, los criminales que tienen que entregar a los otros criminales. Pero bueno, esperamos que se tomen las medidas correctivas y de que podamos hacer algo. Venezuela, ya tenemos conocimiento de qué ruta podríamos seguir. Esperamos que nuestro presidente Juan Guaidó la siga. Un abrazo rompecostillas, mil bendiciones y sigamos trabajando en pro de la libertad de Venezuela. Que pase lo que pase, vamos a ser libres antes de que el gallo cante en las próximas horas. Un abrazo y mil bendiciones.